Hoy vamos a hablar sobre circuitos trifásicos. Y de los circuitos trifásicos solamente vamos a ver circuitos balanceados. Y de los circuitos trifásicos balanceados solamente vamos a ver una conexión. Vamos a empezar en general. Los elementos, ya sean fuentes o cargas, en un circuito de tres fases o un circuito trifásico, se conectan en una de dos formas solamente, ¿verdad? Hay una conexión y hay una conexión delta. La conexión Y se llama así porque parece una Y al revés. Y la delta pues parece una letra griega delta mayúscula. Y estos serían los elementos, ya sean fuentes o cargas, ¿verdad? Fuentes o impedancias. Noten que en la conexión Y, pues todos están conectados a un mismo nodo en el medio y entonces hay conexiones para afuera. En la conexión delta, pues dos de los elementos están conectados y esas son las conexiones para afuera. En esta clase solamente vamos a mirar la conexión Y. O sea que esto va a ser relativamente sencillo. Vamos a tener solamente un circuito. Y resulta que el análisis de ese circuito pues es bastante fácil. Lo único nuevo aquí van a ser las definiciones, cómo se llaman las cosas. Vamos a empezar con nuestras fuentes. Ahora, como comenté, como solamente vamos a ver la conexión Y, vamos a poner y usar unas definiciones que van a ser así para todos los circuitos. Vamos a llamar la conexión en el medio N y vamos a tener los nodos afuera y vamos a llamarla nodo A, B y C. Y en este caso tenemos las tres fuentes conectadas. Cada una de estas fuentes van a ser fuentes de voltaje. En las conexiones trifásicas no usamos fuentes de corriente, van a ser todas fuentes de voltaje. Y ¿verdad? El VAN, que definiría el voltaje de aquí a aquí, pues lo vamos a llamar VY coseno de omega t. B y C pues van a tener exactamente la misma magnitud, van a tener la misma frecuencia. Lo único que cambia entre estas tres fuentes va a ser el ángulo. Y van a tener una diferencia entre todas de 120 grados. La idea aquí es que se dividen los 360 grados entre 3. Ponemos una en 0, una en menos 120 y una en 120 grados positivos. Y entonces fácilmente podemos cambiar y escribir nuestra fuente en términos de fasores. Todas tienen la misma magnitud y como comenté, la diferencia en ángulo entre uno y otro son 120 grados. La verdad es que lo único que nos interesa es que la diferencia de ángulo entre las diferentes fuentes sea 120 grados. Exactamente, específicamente qué es el ángulo no es tan importante o no nos interesa en realidad, ¿verdad? Por ejemplo, esto podría ser, ¿verdad? En vez de poner 0 grados, podríamos haber puesto aquí en el primer ángulo 10. Y entonces esto sería negativo 110 y esto sería 130. O sea que para que la diferencia en ángulo siga siendo 120 grados. Pero lo más sencillo es simplemente decir que una de ellas es 0 y las otras dos son más o menos 120 grados. Esto lo podemos representar, ¿verdad? Fácilmente en una gráfica de fasores, ¿verdad? Así donde VAN es el ángulo 0, CN con un ángulo 120 y VBN con un ángulo de menos 120 grados. Esto es totalmente arbitrario y uno puede poner los ángulos que uno quiere aquí en realidad. En los problemas trifásicos yo siempre voy a usar los mismos ángulos simplemente para hacerme la vida más sencillo. O sea que yo siempre voy a presumir que VAN es el voltaje que tiene ángulo 0. También podemos definir las cargas, ¿verdad? Una vez que tenemos definidas las fuentes, podemos definir las cargas. Como estamos hablando de circuitos trifásicos balanceados, balanceados quiere decir que las magnitudes de las tres fuentes es igual y que las cargas son iguales, ¿verdad? En cada una de estas cargas, la impedancia
que la he llamado ZY, es la misma. Podemos unir nuestras fuentes y nuestras cargas entonces en un circuito completo. Y esto sería el circuito completo trifásico. Como yo les comenté, este es el único circuito que vamos a ver. O sea que lo único que puede cambiar en los circuitos trifásicos es la magnitud de las fuentes y cuánto es ZY. Pero verdad, todo lo demás se queda igual. Así que la verdad es que el análisis es relativamente sencillo. Esto se discute simplemente porque nuestro sistema de distribución de energía de potencia pues es trifásico, es este tipo de circuito. La electricidad que se distribuye y llega a su casa es de este tipo. Vamos a empezar a analizar el circuito. Ya tenemos los voltajes de las fuentes definidas, así que vamos a darle nombre y dirección a las corrientes en nuestro circuito y vamos a calcularlas. Vamos a calcularlas en general por el momento. Así que vamos a llamar esta corriente que fluye de la fuente AN por la carga conectado a AN y AA. Lo mismo con IBB y CC y INN, pues la pongo en la otra dirección. Estas corrientes las podemos sacar casi por inspección. Si notan, una vez que conectamos las fuentes y las cargas de esta forma, esta fuente y esta carga están en paralelo. O sea que el voltaje en esta carga es simplemente VAN. Así que la corriente en esta impedancia pues sería, ¿verdad?, el voltaje entre la impedancia. O sea que IAA va a ser VAN entre ZY. Hemos escrito VAN como una magnitud con un ángulo de 0. La impedancia no sabemos lo que es y para dejarlo general simplemente déjame escribirlo como una magnitud y un ángulo. Así que esto sería nuestra magnitud de la corriente y el ángulo sabemos que cuando hacemos una división pues sería el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. Así que el ángulo final sería negativo ZY. Sería prácticamente lo mismo para las otras corrientes, ¿verdad? Notamos que esta impedancia tiene este voltaje y esta impedancia acá tiene este voltaje. Y podemos sacar las corrientes. Notamos que las corrientes todas tienen la misma magnitud. Tienen ángulos distintos, pero la diferencia en ángulo sigue siendo 120 grados. Y esto va a ser así en general. Todo lo que nosotros calculamos en estos circuitos trifásicos balanceados, si calculamos una de ellas, sabemos que las otras tienen la misma magnitud y una diferencia de ángulo de 120 grados. Ahora tenemos 3 de las corrientes. Vamos a calcular la última corriente, aquí, INN. Podemos calcular esta corriente simplemente haciendo una suma de corrientes en el nodo N mayúscula. Así que he tomado esta saliendo, así que INN es IAA más IBB más ICC. Sustituyendo lo que son nuestras corrientes, esto sería la primera, la segunda y la tercera, de nuevo diferenciado por una diferencia de 120 grados. Cada una de ellas tiene la misma magnitud, así que esa magnitud la vamos a factorizar para afuera y lo que queda de magnitudes adentro es 1. También todas tienen un ángulo de negativo θ ZY, así que eso también lo voy a factorizar. Así que aquí lo que queda es 1. Obviamente esto multiplicado por esto me daría esto, y igual para el último término. Ahora, en este término aquí, entre paréntesis, 1 más 1 con un ángulo de menos 120 más 1 con un ángulo de 120 grados, ¿cuánto da? Calcúlenlo. Esto vale la pena que pasen por el ejercicio una vez. Para sumar lo podemos escribir en forma rectangular, ya que está escrito en forma polar. Sería 1 con un ángulo de menos 120 sería menos 0.5 menos j raíz de 3 medios. Y el más 120 tendría la misma parte real, pero el conjugado de la parte imaginaria. Cuando nosotros sumamos esto, vemos que las partes imaginarias suman a 0
y también las partes reales suman a 0. O sea que esta suma es 0, o sea que este término es 0, lo que nos dice que la corriente INN es 0. Ahora, si yo tengo aquí una conexión, por aquí no fluye corriente. Y la razón por la cual no fluye corriente es que este punto y este punto, obviamente es el mismo nodo, pero si no fluye corriente en ese cable, no es necesario tenerlo en el circuito, no está haciendo nada. Lo podemos quitar y el circuito sigue operando de la misma forma. Así que en vez de ver el circuito así, vamos a quitar este cable y lo vamos a representar así. ¿Por qué lo quitamos? Bueno, si el circuito fuera un circuito montado encima del escritorio, pues no haría mucha diferencia. Pero estos son los circuitos de distribución de potencia, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico tal vez las millas no sean miles de millas, pero pueden llegar a 100 millas, ¿verdad? Esto le da la vuelta a la isla. Eliminar un cable en ese caso vale la pena, y más para sistemas que son hasta más largos todavía. Así que vamos a tener 3 cables en nuestras conexiones. Y este es el circuito que nosotros vamos a analizar de aquí en adelante cuando estamos hablando de circuitos trifásicos balanceados. ¿Cuál es la potencia que usa el circuito? ¿Cuánta potencia usa? Nosotros vimos cuando empezamos a analizar potencia para estos circuitos que son sinusoidales, vimos que la potencia instantánea cambiaba con el tiempo y por eso estamos usando algo que se llama la potencia promedio. Vamos a analizar lo que es la potencia en este circuito. La potencia total usada en nuestro circuito va a ser esta, ¿verdad? Es voltaje por corriente y voltaje por corriente en los 3 elementos. Podemos escribir VAN y IAA, ¿verdad? En términos de cosenos. De nuevo tenemos 2 cosenos multiplicados, lo que nos daría la suma y la resta de los argumentos como siempre, pero esto es igual que antes, la única diferencia es que tenemos 3 de ellas en vez de una nada más. Vemos que cuando restamos argumentos, ¿verdad? Si esto es A y esto es B, coseno de A menos B nos daría simplemente θ ZY. Y eso sería igual para los 3 casos. La suma pues nos daría un poquito distinto, ¿verdad? En cuanto a los ángulos. Ahora, como los 3 términos tienen un término común, vamos a factorizar esa para afuera y vamos a dejar este término y este término solas. ¿Cuánto nos da esto? ¿Verdad? ¿Cuánto es coseno de 2 omega t menos θ z más coseno? Esta suma es exactamente la suma que acabamos de hacer aquí arriba. ¿Verdad? La forma más fácil de sumar cosenos con la misma frecuencia es cambiarlos a fasor y hacerlo. O sea que esta suma no la haríamos en tiempo. La razón por la cual nosotros estamos usando fasores es para no tener que sumar, ¿verdad? Y multiplicar y dividir funciones sinusoidales. Si nosotros cambiáramos esto a fasor, sería exactamente la ecuación que teníamos allá arriba. Y esto suma a 0. Así que solamente tenemos el primer término. Y como vemos, en este término no hay t. ¿Qué quiere decir que no hay t? ¿Verdad? Esto no es p promedio, esto es p de t. Esta es la p que oscilaba con el tiempo. Resulta que los 3 elementos o la potencia en nuestros 3 elementos sí oscila, pero la suma de la potencia de las 3 es una constante. O sea que
cuando uno está, ¿verdad?, en el pico o usando mucha potencia, las otras están usando menos potencia, para que la suma siempre sea el mismo valor. Esto simplemente se hace para que la generación eléctrica siempre sea constante. Cuando está generando la potencia, sabemos que va a ser constante la potencia. Ahora, si P de T es una constante, pues obviamente el promedio de esto también es una constante, es ella misma, no hay que hacer nada aquí. La potencia promedio es simplemente P de T, que sería esto. Ahora, esto aquí, ¿verdad? Si dividimos el 2 en raíz de 2, 2 veces raíz de 2, entonces esto sería VRMS y esto sería IRMS. O sea que es básicamente la misma ecuación que nosotros teníamos antes para calcular potencias, excepto que ahora lo multiplicamos por 3 porque tenemos tres impedancias iguales usando la potencia. También tenemos que definir los únicos otros voltajes en el circuito, ¿verdad? Nosotros aquí definimos VAN, pero también podríamos definir un voltaje por ejemplo, del nodo A hasta el nodo B. Ahora, esta cosa aquí le ponemos N porque eso lo vamos a llamar neutro. Esto aquí arriba, las conexiones, nosotros las llamamos las líneas, ¿verdad? Esto en vida real serían las líneas de transmisión. Pero estas líneas que aparecen aquí, ¿verdad? Nosotros podríamos calcular el voltaje no solamente de línea a neutro, y VAN, como va de una línea a neutro, se va a llamar un voltaje de línea a neutro. Ahora también podemos definir los voltajes, por ejemplo, de A a B o de B a C o de C a A. Y como eso es un voltaje de una línea a otra línea, pues se llama un voltaje de línea a línea. Podríamos calcular hasta lo que es, ¿verdad? V a B, ¿cuánto es? Podemos hacer una suma de voltajes, ¿verdad? Una suma de voltajes, ley de Kirchhoff, ¿verdad? V a B va a ser, ¿verdad?, más VAB más VBN menos VAN igual a 0. O sea que si despejamos para VAB, nos daría que es VAN menos VBN. Y si sustituimos lo que son esos dos voltajes, nos daría esto aquí. Claro, esto no suma a 0 como antes, solamente hay dos términos aquí. Pero esto es 1, esto sería 1 medio más j raíz de 3 medios, y cuando lo sumamos nos daría esto aquí. Este número, si lo escribimos en forma polar, sería raíz de 3 con un ángulo de 30 grados. O sea que la diferencia entre un voltaje a neutro y un voltaje de línea a línea es una diferencia en magnitud de raíz de 3 y una diferencia en ángulo de 30 grados. O sea que los voltajes de línea a neutro son más pequeños que los voltajes de línea a línea. ¿Por cuán más pequeño? Bueno, el voltaje de línea a línea es raíz de 3 más grande que los voltajes de línea a neutro. Y también tiene una diferencia de ángulo de 30 grados. Las otras dos no las voy a derivar. Yo sé que, ¿verdad?, va a ser similar la derivación, simplemente voy a poner lo que son. Ya tenemos todo lo necesario para hacer los problemas trifásicos. Vamos a empezar a ver algunos ejemplos. Nos dicen, tenemos un sistema trifásico que quieren que calculemos las corrientes de línea. Nos dicen que el voltaje de línea a neutro es 206 voltios de la magnitud y nos dicen que ZY es 12 con un ángulo de 45. Ahora no nos dan el ángulo porque nosotros le podemos poner el ángulo que nos dé la gana. Como yo comenté, yo siempre le voy a poner 0 grados al voltaje VAN. Así que nos dan la magnitud, que es 206. Yo le voy a poner el ángulo 0. Y ahora podemos calcular todo lo demás, ¿verdad? Las corrientes de línea. ¿Y AA cuánto sería? Pues es el voltaje entre la impedancia, que lo calculamos aquí. Las otras dos corrientes las tenemos de gratis, ¿verdad? Sé que van a tener la misma magnitud. La diferencia es que uno es más 120 y el otro es menos 120. Esto sería menos 120 y esto sería más 120.
En este problema nos dicen que tenemos un sistema, ¿verdad?, conectado en Y trifásico y nos dicen que el voltaje de línea neutro son 440 voltios RMS. En este caso no nos están dando el pico, nos están dando el valor RMS, pero nosotros sabemos cómo cambiar, ¿verdad? Nosotros sabemos que el valor pico es el valor RMS multiplicado por raíz de 3. Quieren que nosotros calculemos los voltajes de línea a línea. Bueno, solamente quieren la magnitud. Nos dicen que tenemos una ZY de 30 ohms. Quieren la magnitud de las corrientes y la potencia usada. En este caso, la VAN es VY con un ángulo de 0. Nos dieron que VY es 440 RMS, así que la magnitud sería 440 por raíz de 2. VAB, yo sé que es VAN por raíz de 3, así que sería este número por este número aquí, quedaría finalmente esta contestación. Así que los voltajes de línea, ¿qué magnitud tiene? Bueno, tienen esta magnitud, 1078 voltios pico, o si lo queremos expresar en RMS sería simplemente 702 voltios RMS. También queremos las corrientes. Sé que la corriente es VAN entre ZY. Acabamos de calcular, ¿verdad?, lo que es VAN entre ZY, que era 30. Y entonces esto es lo que nos daría para IAA. Esta es la magnitud. Si lo queremos en RMS, pues dividimos por la raíz de 2. Y para terminar, la potencia aquí sería esto aquí, ¿verdad?, la misma ecuación de potencia promedio antes, pero simplemente multiplicado por 3. Sustituimos la magnitud del voltaje, la magnitud de la corriente entre 2, por el coseno de la impedancia, y nos daría 19.360 vatios. Y vamos a terminar aquí. Nos dicen que el voltaje de línea neutro son 240 voltios RMS. Queremos encontrar el voltaje de línea a línea, RMS y potencia. Y nos dan que ZY es una resistencia en paralelo con un inductor. Así que el voltaje de línea neutro son 240 raíz de 2 en magnitud. Así que el voltaje de línea a línea sabemos que es una diferencia de raíz de 3. O sea que multiplicamos este número por raíz de 2 y esto sería la magnitud. Sería 240 raíz de 3 raíz de 2 o simplemente 415 RMS, ¿verdad? Si le quitamos el raíz de 2 para dividirlo por raíz de 2, esto sería la magnitud en RMS. También podemos calcular las corrientes VAN entre ZY, ¿verdad?, donde el voltaje AN ya lo calculamos. Ahora, en este problema nos dicen que la carga que está conectada es una resistencia de 10 en paralelo con un inductor de J5. Como están en paralelo, vamos a sacar la Z equivalente. Sería J50 entre 10 más J5. Verifiquen que esto les da 2 más J4. Y si eso es así, pues entonces podemos sustituir y calcular lo que es nuestra corriente IAA. Así que la magnitud sería 53.67 raíz de 2, o si lo queremos magnitud de RMS, ¿verdad?, sería simplemente 53.67 amperes RMS. La potencia, ¿verdad?, de nuevo sustituimos, ya tenemos todos los valores necesarios. La magnitud del voltaje, la magnitud de la corriente, el ángulo de nuestra Z, multiplicado por 3, ¿verdad?, y nos daría 17.284 vatios. Aquí hay un par de problemas que tienen que ver con circuitos trifásicos.